Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Susaya y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la perspectiva económica en México en estos tiempos de pandemia. Para ello hemos invitado a un experto en el tema. Él es Raúl Bringas Nosti. Es doctor en Historia Socioeconómica por la UAP. Tiene un postdoctorado en Relaciones México-Estados Unidos por la Universidad de Harvard. Es maestro en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica por la Universidad de las Américas Puebla, de donde también egresó como licenciado en Antropología. Es licenciado en Derecho por la Universidad Abierta de San Luis Potosí y cuenta con diplomados en Lafayette College y la Universidad de Texas. Fue becario Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos. También laboró como ejecutivo en el sector turístico y obtuvo el premio RCI International a la excelencia administrativa. Como autor único, ha publicado 5 libros con editoriales reconocidas. Su obra, Antihistoria de México, tuvo gran éxito y se publicaron varias ediciones y reediciones. Su libro más reciente es Historia de los Negocios entre México y Estados Unidos 1617-2017, elaborado a lo largo de 10 años y basado en más de 3,000 fuentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde el año 2000 es profesor investigador de tiempo completo del Departamento Académico de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿todo bien? Espero que ustedes también. ¿Qué tal? Así es, excelente. Y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos todo tu conocimiento y también la experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. ¿Y qué te parece si comenzamos por el punto cero, Raúl? Desde tu perspectiva, tu conocimiento y precisamente toda esta experiencia, lo que tú lees y lo que tú realizas en tu investigación, ¿tú cómo ves la economía de nuestro país? Bueno, la economía de México incierta, totalmente incierta. No hay un rumbo preciso. Se dan señales encontradas. Claro, estamos en una época muy difícil y creo que no hay país que no esté dando señales encontradas. Incluso algunos de los que tienen políticas muy bien establecidas, incluso en sus propios marcos legales, tienen incertidumbre, ¿no? Pero en México esta incertidumbre se carga debido al gran debate político. El país está dividido, está prácticamente entre los AMLovers y los que odian a AMLO. Entonces, esto ha generado mucha tensión. El sector privado se siente desplazado, el gobierno lo ataca, por otro lado, el gobierno argumenta que está saneando la corrupción que se traía y que de esa manera, pues, tienen que atacar un poco algunas prácticas del sector privado. Entonces, todo esto está generando mucha incertidumbre, pero pues es cuestión de analizar un poquito las cosas a fondo, si quieres, en las siguientes preguntas, y ahí podemos ir respondiendo por qué esta incertidumbre, qué se puede esperar, etcétera, ¿no? Y precisamente ahorita que lo comentas en esta incertidumbre, probablemente muchos inversionistas no saben si es un buen momento para invertir en México o inclusive cualquiera que nos está escuchando también ahorita no sabemos bien qué va a suceder con la situación económica. Si bien mencionas que es un tema político, pues también hablamos que estamos viviendo en un proceso de pandemia y sale una nueva variante de un virus y la verdad es que no sabemos qué hacer, si estamos listos para responder en toda nuestra estructura económica, política y social. Tú, poniéndonos en la postura de un inversionista, ¿tú hoy invertirías en México, Raúl? Desafortunadamente no. De hecho, yo tengo mucho contacto con inversionistas, con gente del sector privado, medianos, grandes o muy grandes, y no está invirtiendo, no están invirtiendo. Las empresas que están invirtiendo lo hacen para mantener sus operaciones, es inversión necesaria para mantenerse funcionando, pero no se está viendo esta inversión pensada a corto, a mediano o largo plazo. De hecho, se ha caído, hay capitales yéndose del país, se están yendo a lugares con mejores perspectivas. Te lo digo a nivel muy, muy personal, que platicando con la gente te dicen no invertimos, no hay señales claras y el inversionista requiere certidumbre. Y como decía en mi primera respuesta, no hay certidumbre y eso es lo que más le pega a la inversión. Entonces sí, la inversión está
caída en nuestro país y además abona para el problema no solo el gobierno federal, sino algunos gobiernos estatales que son claramente antiinversión, antisector privado. El mejor ejemplo es el sector privado, el gobierno de Puebla, que pues es un gobierno que nos genera pues bastante incertidumbre. No solo el gobierno federal está lanzando señales negativas, también los gobiernos estatales, en particular, por ejemplo, el gobierno de Puebla. El gobierno de Puebla no es un gobierno que lleve buenas relaciones con la iniciativa privada y como el gobierno de Puebla hay otros gobiernos estatales. Entonces, todo esto abona a un clima de incertidumbre, abona a que los empresarios no se sientan cómodos y francamente no están invirtiendo. Algunos están esperando el cambio de sexenio y veremos qué puede ocurrir. Raúl, pero ante este panorama, ¿qué nos queda? O sea, muchos de los que nos están escuchando y de nuestro público, pues bueno, forman parte de empresas, forman parte de grupos de emprendedores. Entonces, ¿cuál sería el panorama? ¿Qué podríamos hacer? Porque de aquí al cambio del sexenio nos faltan algunos años aún. Entonces, ¿qué podríamos empezar a hacer desde hoy en vislumbrar algún futuro o por lo menos un presente diferente? Bueno, lo que yo les digo primero es que si son muy anti-Morena, pues mejor aguántense porque es muy probable que Morena repita. Sí les comento que probablemente las dos personas que tomen la presidencia, Sheinbaum o Ebrard, tienen una mente menos anticuada que la de AMLO. Entonces, en ese sentido, no va a ser tan malo como lo que se está presentando en este momento. Por otro lado, también yo siempre trato de mantener una posición lo más imparcial posible. Hay que entender que también el gobierno de AMLO está respondiendo a una preocupación de la gente que era que pues prácticamente había un descaro en la relación entre la iniciativa privada y el gobierno, corruptísimo el país, las transacciones, los contratos, etcétera. Entonces es una reacción normal del gobierno ante los excesos, ¿no?, del pasado. Entonces, ¿qué tienen que esperar los inversionistas? Bueno, primero, pensar eso, que puede que Morena se quede, que puede que sea un Morena menos radicalizado. Y el otro punto es que tienen que entender que ya no puedes regresar a los sexenios de Peña Nieto, bueno, todos los anteriores, PRI, PAN, los dos se sirvieron con la cuchara grande en corrupción. No puedes regresar a esa corrupción tan descarada, tiene que haber un balance. Entonces, a fin de cuentas, pues yo creo que si les cae el 20 al respecto, que tienen que aceptar la nueva realidad política del país y que a lo mejor no va a ser tan fuerte, tan de regreso al pasado la idea del siguiente gobierno y que van a tenerse que ajustar en todo esto de emitir facturas al infinito, todas esas prácticas que tenían antes, a lo mejor hay oportunidades y hay buenas posibilidades. Muchas gracias, Raúl. Y precisamente tomar en cuenta cómo estamos, ¿no? Como este escenario que mencionábamos anteriormente. Pero dentro del escenario y del tema de que platicamos el día de hoy, incluimos una variable que no es tan variable ni tan pequeña, que es precisamente pandemia COVID y lo que mencionabas anteriormente, todas sus variantes, todo lo que sucede y que además de esta situación política, pues también nos está afectando en la cuestión económica. ¿Tú cómo consideras que México ha sobrellevado? No sé si ya la libramos porque todavía nos falta, pero bueno, ¿cómo ha sobrellevado México la pandemia en todo ese tema económico en comparación también con algunos otros países? Sí, bueno, como siempre hay que ver los dos lados. Las vacunas obviamente influyen en lo económico porque mientras mejor vacunes, más rápido sales, más fortaleces tu economía. México no ha sido un buen vacunador, ¿no? De hecho, andamos mal. Ahí nos ha fallado el gobierno en cuestión de vacunas e incluso a nivel América Latina. A nivel América Latina andamos mal. Por otro lado, en lo meramente económico, creo que no la hizo tan mal el gobierno mexicano y voy a dar dos grandes ejemplos. El primero fue uno de los gobiernos que menos se endeudaron
en la pandemia, se hicieron grandes sacrificios para no endeudarse y andamos en una buena posición y eso lo reconocen incluso analistas muy metidos con la iniciativa privada, lo reconocen algunas de las más grandes firmas de análisis de deuda, piensan que México manejó muy bien el aspecto del endeudamiento, a diferencia de países que se fueron a las nubes con la deuda como Italia, España, etcétera, ¿no? Bueno, ahí estuvo bien. Y la otra cosa que hizo muy bien el gobierno mexicano fuimos uno de los 4 países del mundo que no cerraron fronteras, que siguieron admitiendo gente. Y sí, eso fue muy malo para el virus, pero fue muy bueno para que un sector del que dependemos mucho, que es el turístico, lograra sobrevivir. Y tan es así que México, en la época de pandemia, México se posicionó como uno de los grandes ganadores en el turismo internacional. O sea que fue una muy buena jugada de parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hubo, como siempre, reacciones mixtas, algunas cosas bien hechas, otras no tan bien, pero en lo económico creo que salimos bien librados. Y Raúl, tú ahora sí nos compartes un poco las reacciones que existen, ¿no? Que algunas bien, algunas mal. Tú en particular, ¿cómo crees que vamos a salir o vamos a concluir cuando, es que insisto, no creo que la pandemia la vayamos a ver pronto un fin, ¿no? Como nosotros nos quisiéramos Sí, imaginar, sí. pero bueno, conforme vayamos adaptándonos más a la situación que nos trae la pandemia, ¿tú cómo crees que estamos listos como país, como sociedad, para responder y sostener esta estructura económica que mencionas? Sí, una vez que termine la pandemia, pues andamos en buen posicionamiento económico, andamos con un 50% de nuestra deuda, es el 50% del PIB. Para que se den una idea, la deuda griega anda arriba del 200% del PIB, entonces México no está nada mal. Entonces vamos a partir de esa buena posición. Yo creo que el problema de la confianza de los inversionistas va a seguir, aunque se acabe la pandemia, pues no van a llegar las inversiones si el gobierno no da señales positivas y no las está dando. Yo creo que, sin embargo, a nivel América Latina, creo que somos de los que estamos bien posicionados para ahorita que termine la pandemia. Creo que somos de los que vamos a funcionar muy bien. Nuestro sector turístico se mantuvo muy bien, nuestras exportaciones a Estados Unidos, que esa es la gran ventaja, tener Estados Unidos al lado, nuestros ingresos en minería, en remesas, incluso remesas subieron. Creo que todo nos ha funcionado y por lo tanto lo que venga no va a ser negativo. Y justo ahora que lo mencionas, ¿no? Que estamos junto a Estados Unidos y que, bueno, está este comparativo con América Latina. ¿Qué opinas sobre este vínculo entre México, Estados Unidos, a Canadá versus otras potencias, ¿no? Como que esta interacción entre los 3 países como una fortaleza versus China. ¿Qué Sí. piensas tú, Raúl? Yo creo que, mira, uno de los más grandes hombres que ha habido en los últimos años en Norteamérica, va a brincar la gente, se llama Donald Trump. Donald Trump. Un tipo deleznable como persona, pero tuvo una gran visión gracias a un gran asesor comercial llamado Peter Navarro de la Universidad de California. Y Donald Trump tuvo la visión de renovar el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, precisamente para hacer más integrada a Norteamérica y enfrentarla a lo que está afuera, ¿sí? Recientemente AMLO fue a una reunión, salió del país una reunión con Canadá y Estados Unidos, y en esa reunión AMLO dijo, tenemos que integrarnos más para competir con China. Y ya están en sintonía. Trudeau, Biden y AMLO. Biden sigue la tendencia de Trump, que Norteamérica debe crear sus cadenas, debe crear su integración cada vez más cercana para enfrentar esta amenaza asiática que
puede ser China, pero también pueden ser proveedores de Corea del Sur, de Indonesia, etcétera. Y eso va a ser una Norteamérica más próspera y sobre todo más segura, porque no vamos a depender de semiconductores asiáticos que nos destruyen nuestra producción cuando no hay. Entonces, el integrar más, y el nuevo Tratado de Libre Comercio lo permite, el TEMEC, el integrar más nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer más rentables y nos va a permitir detener a este gigante llamado China. Y creo que los tres gobiernos saben muy bien que China es una amenaza. Creo que el mundo lo sabe, es un país que no es democrático, un país que destruye las libertades, que reprime a los gays, reprime a las minorías religiosas, que amenaza a Taiwán, amenaza a Vietnam, amenaza a todos sus vecinos. Entonces es un país bastante problemático y en ese sentido, pues sí, una Norteamérica unida puede ser un gran frente contra China. Muchas gracias, Raúl. Y me llamaba la atención justo ahorita que decías, ¿no? Y al final con tu comentario me quedó un poco más claro. ¿Por qué los países asiáticos podrían representar una amenaza para nosotros? Probablemente muchos de los que nos están escuchando no tenemos claro qué significa esa amenaza y por qué en mi día a día, e inclusive siendo yo empresario, ¿no? Empresaria, no tengo claro por qué es importante este vínculo o esta relación o este tratado que decimos, hijo, le apareció por allá, pero no estoy clara de por qué son una amenaza para nosotros. No sé si podrías expandir un poquito esa respuesta. Sí, con mucho gusto. No todo Asia es una amenaza para nosotros porque hay un Asia muy cercana a los principios democráticos, políticos, económicos de Norteamérica. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, son países cercanos, aliados a Norteamérica. Pero la amenaza real es China. ¿Y de qué manera China nos amenaza? Bueno, habrá empresarios que no le tienen miedo a China. ¿Por qué? Porque se dedican a importar productos chinos, hacen buenos negocios importando productos chinos, pero no se dan cuenta que esos productos chinos que están importando a valores, a un precio bajísimo, están destruyendo al productor mexicano. De hecho, el déficit mexicano con China es enorme. Entonces, por unos cuantos comerciantes que traen contenedores a México y se están hinchando de dinero comprando cosas chinas, pues están destruyendo al productor local, y el productor local está muy bien integrado con Estados Unidos. Ahí sí no hay esta contradicción, hay un ganar-ganar con Estados Unidos. Proveemos muchas partes de Estados Unidos, proveemos mucho material, entonces hay una integración. Con China no la hay. Con China simplemente llega el producto chino que desplaza, destruye al productor mexicano. No tenemos nada que ganar de la relación con China. Repito, nuestro déficit comercial con China es altísimo. ¿De qué nos sirve? De hecho, yo lo digo como broma en clase, cuando veo que hay una tragedia en China, un temblor, etcétera, y se destruyó esto, me da un gusto tremendo. ¿Por qué? Porque cualquier pérdida china es ganancia mexicana. Y lo voy a decir con cifras. Cuando Trump aplicó aranceles a China, el espacio que perdió China en el mercado de Estados Unidos lo ganó su principal competidor, que se llama México. Siempre que China pierde un espacio en Estados Unidos, lo gana México. Entonces, es un juego de suma cero. Lo que pierde China, lo gana México. Lo que pierde México, lo gana China. Por eso a China no la veo como una opción real de un socio. En cambio, Estados Unidos y Canadá sí, porque somos complementarios. México produce muchas de las mismas cosas que China produce, manufacturas en general, ¿no? Y en cambio, con Canadá y Estados Unidos somos complementarios. Canadá y Estados Unidos producen muchas cosas, software, etcétera, que México no produce y viceversa, ¿no? Entonces, ahí creo que nos conviene más acercarnos a Canadá y Estados Unidos, que además son nuestra región norteamericana. Raúl, y aprovechando ahorita que estás tocando este tema, entonces todas estas barreras que se pueden colocar, que a lo mejor suceden a través de estos tratados, ¿podrían afectar también a la concepción que tienen hoy muchos empresarios de su propio negocio? Es decir, que es algo que tienen que contemplar, que tienen que ver, que tenemos que analizar,
porque si bien yo importo y no va a ser alianza, simplemente soy un importador de China, ¿no? Pero se están colocando algunas barreras que me permiten proteger a nuestra propia economía, ¿no? Entonces no nada más es, bueno, a mí no me interesa, sino que también hay un impacto en mi propio análisis financiero, económico y demás, y que además afecto, aunque yo gane más, al adquirir esto, estoy afectando a quienes también son mis propios proveedores y mis propios clientes, ¿no? Entonces, también por lo que entiendo, esto es una perspectiva de análisis mucho más completa de cualquier empresario. Claro, claro, es una perspectiva más general. A nivel empresario puede haber muchos intereses, ¿no? A nivel individual, hay muchos empresarios que se ven beneficiados por la relación con China. Como decía, voy a poner un ejemplo. Hace como 3 meses de una plática en una universidad pública sobre la amenaza de China para México. ¿Y qué ocurrió? Un primo mío vio la plática y este primo hace negocios con chinos. Este primo tiene grandes propiedades y se las renta a los chinos para que las cultiven. Entonces él dice, oye Raúl, no, lo que estás diciendo de China no estoy de acuerdo, yo he estado haciendo muchísimo dinero gracias a los chinos que me rentan mis propiedades y cultivan y son eficientes. Le digo, sí, pero por cada uno como tú, hay 9 perdedores, o sea, de 10 hay 9, hay un ganador como tú, que es el importador, el que renta tierras a los chinos, el que hace todo lo otro con los chinos, pero hay 9 perdedores. Entonces, si vemos el panorama completo, el beneficio es menor que los perjudican, ¿sí? Entonces, yo creo que en eso hay que tener una visión general, que a veces tienes que afectar unos cuantos para ayudar al grueso de la población. Y creo que eso también era la visión de Trump. Trump afectó a algunas empresas que tenían negocios muy cercanos con China, que dependían de piezas chinas. Pero a cambio, la idea de Trump era beneficiar a una parte más amplia de la población. Hay un gran debate si se pudo, si no se pudo, no me voy a meter en eso, pero lo que sí es un hecho es que este TEMEC que tenemos ahora es una reacción contra China. Por ejemplo, el nuevo TEMEC ya no permite manipular moneda como le hacen los chinos, no permite tener tratados comerciales con economías que no sean de libre mercado como China. O sea, es un tratado muy bien pensado para enfrentar la dinámica china. Y entonces, repito, habrá gente que no le va a gustar, pero hay que pensar en el bien general. Muchas gracias, Raúl, y sobre todo por lo que nos has compartido y por esa reflexión que también nos llevamos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen las decisiones que nosotros tomamos? Y me gustaría cerrar esta charla que hemos tenido. Tú hoy, si pudieras, bueno, ya les estás hablando a empresarios, a inversionistas, a inclusive líderes de algún negocio, de alguna organización. ¿Qué mensaje particular les podrías dar hoy en el entendido de los retos que vivimos con nuestra economía, como mencionaba, política, social, con este tipo de tratados, hasta sanitaria, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje final que les podrías dar a todos aquellos que nos están viendo y escuchando? Yo les diría que tengan mucho optimismo en relación a México. Parece increíble bajo las circunstancias con las que empecé esta plática de la incertidumbre. No, México está bien posicionado. Estamos en una región dinámica que tiene un tratado recién renegociado. Somos un país que va a iniciar después de la pandemia, como decía, con unos niveles de deuda bajos. Ya pasamos el momento de aprendizaje, esta transición con AMLO, que fue necesaria para romper un poco con esa inercia que traíamos ya de descaro de PRI y PAN. Yo sé que AMLO no ha resultado bueno para la inversión, pero yo creo que era la transición necesaria porque no podíamos seguir con más de lo mismo. Y aunque no me agrada él, fue una necesidad romper un poco. Entonces, después de este sexenio, yo creo que México va a estar muy bien colocado, con presidentes más jóvenes, sean del partido que sean, ya sean de Morena, PRI o PAN, regresen.
no van a tener esta visión antigua de AMLO, pero AMLO sí fue necesario para romper con esa inercia. Entonces, a fin de cuentas, creo que fue México va a quedar muy bien posicionado y les digo, tengan optimismo, a lo mejor no invertir por el momento hasta que las reglas sean más claras, pero después podrán invertir, creo que con bastante confianza. Excelente, muchísimas gracias, Raúl, y precisamente con ese mensaje de optimismo, pero que no implica no ver lo que está sucediendo, sino estar consciente de la realidad en la que ya estamos y entendiendo que sí, bien para romper cierto esquema, de repente es necesario algún poquito de caos, ¿no? Que nos da la posibilidad para emprender nuevos proyectos. ¿Más o menos así? Exacto, exacto. AMLO es un Trump Okay. que te rompen todo, te causan muchos problemas, pero era necesario romper un poco, ¿sí? Ok, y de esa posibilidad, y es lo que invitamos a todos ustedes, Raúl, y de ver esa posibilidad y tener esa paciencia de ver en el momento en el que hoy estamos con esta perspectiva integral, nacional e internacional, en donde tú eres experto, tener esa paciencia y saber en qué momento dar los pasos y hacia dónde darlos, para así entonces que nuestra inversión tenga un resultado positivo, ¿no? Y sigamos creciendo. Y me gustó lo que decías, no nada más creciendo yo como empresa desde un enfoque individualista, sino que también acompañemos más colegas, más empresarios a seguir creciendo. Sí, exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Conexión Digital. Al doctor Raúl Bringas también lo encuentra en nuestra revista Conexión. Nos vemos por Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, de TVUT Lab, y también nos encontramos por YouTube y Spotify, y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, hasta luego.